Perfecto, sí, sí, sí. Ya comenzamos con la primera exposición que va a ser la suya. Así que lo escuchamos atentamente. Cuenta con Bien, aproximadamente 15 minutos. Gracias. excelente, muchas gracias. Bueno, agradecer también al público presente y a los colegas profesores de nuestra institución y de la Corporación Universitaria Republicana. Un poco la propuesta para el día de hoy es conversar un poco en el marco, ¿no?, de estas nuevas tecnologías, de los desafíos y los horizontes que nos propone el uso de tecnologías como la blockchain. Eh, una de las más, no sé si novedosas, porque hace varios años que está dando vuelta, pero sí disruptiva en lo que tiene que ver con las proyecciones jurídicas y sobre todo desde lo procesal, que es lo que me interesaría por ahí hacer hincapié en el día de hoy. Últimamente se ha puesto como de moda la temática en virtud de la difusión que han tenido los criptoactivos y en general todo lo que tiene que ver con activos digitales. Y bueno, aprovechando un poco la difusión que han tenido últimamente, que hasta hemos podido verlo en las noticias, me pareció oportuno plantear la temática no solamente desde lo jurídico, sino también desde lo procesal. Así que bueno, comenzando con los desafíos, ¿no? El uso de... Y también vamos a intentar proponer algunas respuestas, porque los desafíos está bueno plantearlo para charlarlos entre todos. Vamos a intentar esbozar algunas respuestas y cerrar con el horizonte, por lo menos que podemos ver como algo palpable al día de la fecha. Bien, lo primero que nos propone como desafío este tipo de tecnologías como operadores jurídicos es, ante todo, una mente abierta, ¿no? Para poder incorporar cosas que vienen desde la realidad y se van a proyectar desde hacia lo jurídico y específicamente a lo procesal, lo que obviamente va a hacer que nosotros tengamos que tener un enfoque realista, ¿no? Lo digo en estos términos porque las primeras actitudes que hemos visto desde lo jurídico hacia todo lo que tiene que ver con el universo criptográfico es como negativista, ¿no? Podemos verlo en las primeras regulaciones, lo que tiene que ver con los activos criptográficos que tienden como a cerrar puertas, a intentar bloquear el avance en alguna manera. Me parece que este tipo de actitudes no tiene mayor sentido porque la realidad siempre se termina imponiendo y la ciencia jurídica debería canalizar este tipo de actividades que las personas las van a seguir utilizando como herramienta igual, sobre todo si son eficientes, ¿no? Eh, entonces ahí el tercer interrogante sería cómo los vamos a utilizar, sobre todo dentro del proceso. Breve referencia a conceptos fundamentales, ¿no? Porque primero tendríamos que ver de qué estamos hablando cuando hablamos de blockchain. Hay varias tecnologías de tipo blockchain. Yo me voy a referir a lo que tienen de común, porque en realidad lo propio sería hablar de tecnologías en plural y no en singular, porque algunas tienen mayor descentralización, otras no tanto, sirven para diferentes cosas, así que voy a hacer hincapié muy generalmente a lo que tienen de común. Podríamos decir que es una gran base de datos o de registros que está distribuida a lo largo de nodos alrededor del mundo, nodos privados, o sea, de particulares, de usuarios del sistema, eh, que le otorga un alto grado de descentralización, atento a que están en poder de los propios usuarios de la cadena de bloques, y que a la vez está protegida por un sistema criptográfico, o sea, lo que le da un alto nivel de seguridad, o sea que casi lo haría inviolable, por decirlo de algún modo. Esto tiene la gran ventaja de separar, digamos, la información o los registros públicos que nosotros conocemos tradicionalmente, que en general son de tipo centralizado, o sea, están en poder o del Estado, o de bancos, o de instituciones financieras, o de cualquier naturaleza, pero siempre como algo central, en la que el usuario no le queda otra que confiar o acudir a ese tipo de fuentes
cuando eventualmente lo necesita. Entonces la blockchain viene a ser como una revolución en lo que tiene que ver con la democratización de no solo de las finanzas, sino también de la información, y con un alto grado de seguridad y de inviolabilidad, porque la particularidad que tiene es que como la información está distribuida en nodos, la vulnerabilidad de uno de ellos, de varios, no afectaría al resto de la información, que además cambiarla de algún modo afecta a toda la cadena de bloques, lo que hace que se pueda garantizar la autenticidad de cada uno de los movimientos o de las transacciones o de cualquier cambio que se produzca en la red. Y de la mano con esto, ¿cuáles son los problemas que resuelve, no? Primero, la descentralización de la información. Tiene transparencia porque los registros son públicos. Tiene una clave privada y una clave pública. La clave pública permite analizar, como le llaman, on-chain, o sea, en Internet, cualquier cambio a esa cadena de bloques. La criptografía le da un nivel de seguridad casi perfecto. Digo casi porque ahora también se pone en tela de juicio qué va a pasar cuando aparezca la computación cuántica y si puede llegar a resolver los problemas matemáticos que requiere la criptografía. Pero bueno, intuyo que también habrá criptografía cuántica en el futuro, así que nos permite aseverar que por lo menos al día de la fecha es casi inviolable. Y obviamente la integridad de los documentos electrónicos. Tiene infinidad de aplicaciones, quizá la más conocida es la de los criptoactivos, pero sirve para pagos internacionales. Hoy por hoy hay redes como XRP, Ripple o Link que intentan integrarse con los bancos tradicionales, digamos, y las instituciones financieras que todos conocemos. Quizás del ámbito jurídico la más conocida es lo de los smart contracts o contratos inteligentes. Estamos hablando de acuerdos que se pueden ejecutar de manera automatizada. Sirve también para la planificación sucesoria. Un simple smart contract podría ser que ante una persona que no da señales de vida, los activos se distribuyan automáticamente. O sea, tiene infinidad de aplicaciones en el ámbito contractual, pero también a nivel de gobierno, ¿no? Lo que es la documentación pública. Ustedes imaginen la vanguardia que sería en vez de tener sistemas de escritura como las que nosotros conocemos hoy de papel, una suerte de tokenización de las propiedades inmuebles, donde los certificantes de escribanos sean los mismos nodos de la información. O sea, creo que el futuro nos trae como horizonte de los instrumentos públicos la tokenización directamente de este tipo de escrituras. Y podemos seguir, ¿no? Historias clínicas, un token puede servirnos para, incluso hasta para votar. Hay algunas experiencias piloto en este sentido que han resultado bastante positivas. No lo dije, pero el token es una suerte de validación que corre sobre una red blockchain, y que puede ser única o no puede ser fungible. Pero tampoco me quiero meter demasiado por ahí. O sea, los no fungibles sirven para que tengamos la propiedad o la posesión de un activo digital único, y los fungibles, bueno, como su nombre lo indica, pueden intercambiarse por otro del mismo tenor y cantidad. Sobre la proyección que tiene jurídico-procesal es muy interesante porque nos sirve en el plano de la evidencia digital y para la validación de documentos, ¿no? Por las propiedades que mencionamos antes. La integridad del documento, trazando con la trazabilidad que tiene cualquier cambio sobre la cadena de bloques, hasta podríamos llegar a determinar la identidad de las personas que hicieron ese movimiento o esa transacción. Lo nuestro es civil, pero digamos en el plano penal esto ya tiene algún tipo de trabajo, ¿no? Con lo que es el blanqueo de activos y fondos ilícitos, se puede llegar a trazar cierta trazabilidad con un alto grado de certeza respecto de quienes hacen los movimientos, aunque sea a partir de un solo movimiento donde uno pueda chequear la identidad a través del IP. Pero bueno, eso no me voy a meter por ahí, pues solo me toca hablar de los desafíos de tipo procesal.
Como le decía hoy, ¿no? El primer desafío es saber de qué se trata, no nos va a quedar otra que empezar a estudiar este tipo de tecnologías con un enfoque realista, como decíamos al principio, y ver cómo podemos incorporar esta tecnología en el proceso civil. Obviamente que nuestros ordenamientos procesales no tienen contemplado la blockchain y la criptografía como fuente o como medio de prueba. No obstante, podemos decir que es una fuente muy interesante por estas características que venimos mencionando y que dentro del arco probatorio que nosotros tenemos en nuestros ordenamientos procesales podríamos hablar de prueba documental, ¿no? Y se podría introducir como documento electrónico o digital. Si bien no sería correcto hablar de un instrumento público, porque no tendría, digamos, ese carácter fedatario que tienen las escrituras públicas, sí podríamos hablar de un instrumento de tipo privado, o sea, por lo menos para hacerlo encajar dentro de lo que nosotros ya conocemos. Todos sabemos que los instrumentos privados hacen plena fe si es que no se impugnan. Ahora, si la otra parte lo controvierte, vamos a necesitar un medio de refuerzo eh, que constate si ese documento es auténtico o no. Por eso me parece que una herramienta de inestimable valor va a ser la prueba pericial informática, de la mano con el acompañamiento del documento electrónico o digital. Hablo así en términos generales porque podría ser cualquier tipo de documento, ¿no? Un smart contract, un, cualquier tipo de documento digital. Lo hablamos en líneas generales para que comprenda todos los supuestos. O sea, como documento privado, ahí va a ser clave la impresión de lo que se llama hash, que es una clave alfanumérica eh, asociada al contenido de ese documento. Por eso es clave que el perito informático sea de alguna manera o aconsejablemente experto en este tipo de cuestiones, porque no solamente va a tener que chequear si ese hash se ha modificado, ¿no? Para preservar lo que se llama cadena de custodia, sino que muchas veces también va a tener que hacer la traducción de ese hash o de las diferentes encadenamientos de esas modificaciones en el hash, va a tener que hacer la traducción a un lenguaje humano, ¿no? Porque estamos hablando de clave alfanumérica derivada de un procedimiento matemático criptográfico. Eh, Indudablemente esto también plantea un montón de interrogantes y desafíos, respecto de los cuales algunos pueden tener respuesta hoy y otros lo dejo planteado, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los costos. Hay redes como la de Bitcoin que son bastante costosas. Yo no me quise meter mucho en lo técnico, pero una cosa son los nodos y otra cosa son los mineros. Los mineros son los que validan las operaciones matemáticas, obviamente a cambio de una remuneración. Y los nodos son los que conservan la información. O sea, cualquiera de nosotros podría tener un nodo de cualquier red en nuestras computadoras con el hardware y con el software apropiado. No así lo de la minería, porque al utilizar operaciones matemáticas complejas requiere de un equipamiento un poco más costoso. O sea, cualquiera igual lo puede comprar y lo puede tener, ¿no? Pero digamos, en términos prácticos, como que un nodo lo tiene cualquiera, ya lo de la minería es un poco más complicado. Entonces, el primer desafío sería el de los costos, con lo que implica también con el impacto en el medio ambiente, en el uso de electricidad. Eh, Otro desafío sería lo del anonimato, ¿no? Se habla de un pseudo anonimato respecto de este tipo de operaciones o de movimientos en la cadena de bloques. ¿Cómo vengo de tiempo? Ah, estoy ahí. Bien, y para ir redondeando un poco la exposición, yo nada más me voy a meter en lo... O sea, la propuesta es solo de carácter probatorio, ¿no? Por el tópico que nos propone la jornada, pero podríamos pensar en un montón de desafíos para lo procesal, porque va a implicar también en los jueces cierta apertura mental. O sea, imaginemos que están en juego activos criptográficos, y de tal suerte que tampoco hay previsto en la legislación la apertura de una cuenta judicial cripto.
Entonces, si hubiera que haber movimiento de dinero o de activos criptográficos, va a implicar que los jueces también tengan la suficiente plasticidad y activismo para crear este tipo de billeteras y poder recibir estos fondos, ya sea en sucesiones, en divorcio, en el marco de causa por estafas virtuales, que haya que reivindicar dinero o activos de este tenor. O sea, nos va a requerir un montón de habilidades blandas que hoy creo que los operadores del sistema todavía no las tenemos, o no las tenemos en alto grado de desarrollo. Y finalmente, y para cerrar, también intentar pensar juntos algún tipo de horizonte de estas tecnologías. Acá en Argentina, en la provincia de Mendoza, se empezó incipientemente a incorporar smart contracts de arbitraje como para resolver disputas sin provocar o sin llegar a la decisión jurisdiccional. En este sentido, hay plataformas como Cleros, me parece que es la más interesante, que permiten, a través de un protocolo descentralizado y semi-automatizado, porque detrás de esa plataforma hay seres humanos que analizan la prueba, llegar a soluciones arbitrales mediante el consenso de todos los que intervienen como árbitro en esa plataforma. Yo, si no la conocen, les recomiendo que lo exploren. Se llama Cleros, se escribe con K. Básicamente consiste en que las personas que compran el token de esa red pueden participar como árbitros en disputas, sobre todo contractuales, donde las personas acuden. Se sortea un tribunal compuesto por 12 árbitros y logran una solución por consenso, o sea que la red premia entregando parte del token a los que lograron, recompensa con ese mismo token a los que lograron una solución no unánime, pero sí mayoritaria respecto de la disputa. Lo que también no solamente democratiza y horizontaliza el acceso a un arbitraje, eh, sino que también le da esa seguridad a los que participaron, o mejor dicho, a los que voluntariamente se someten a ese tipo de mecanismo de resolución de controversia, de que van a tener por lo menos una respuesta, no sé si justa, porque eso es muy subjetivo, pero por lo menos una respuesta apropiada y estudiada para el caso concreto. Es muy interesante. Y después hay otras plataformas también, creo que hay una que se llama Use, que es muy interesante. Así que mi interrogante final es, ¿este tipo de tecnologías va a derivar en una justicia centralizada? ¿Los tribunales van a incorporar eso como un método de resolución de conflictos? Bueno, lo dejo planteado y bueno, les agradezco mucho por escucharme y el tiempo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por su exposición, sumamente clara, interesante, un tema tan actual. Así que bueno, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por su dedicación y por estar aquí presentes. Un placer realmente haberlo escuchado.